No se ve absolutamente nada. Bomba está fría. Las tapas de los autos. Hay como un altar. Hay agua, hay cigarros, vino. Algo le está sonando a la rueda, pero no sé qué es. Que no creen que un bocho llegue hasta... Ya armé la cama. Esta ruta sí está destrozada acá. Esta es la clase de huecos que hay por acá. Está destruido esta parte. Así son los sueños, Alfonso. Y me está haciendo una propuesta. Si lo quiero cambiar por acá, por él. Vamos a doblar a la oferta, si no esta, la amarilla. Me iría cómodo en esta. Por esto es lo que estarían cambiando a blanquita. Pero la verdad, está muy lindo, sí. Ya está, ya picó. Este es 1.8 turbo a la oferta de cambiar esta cosita hermosa por esta que es más bella. Soy Carlos, acompañado de mi perrita Hani, viajando por toda Sudamérica en nuestro bocho casa. Sean todos bienvenidos a un nuevo video más. En este video estamos saliendo desde Venado Tuerto y vamos hacia las grutas. Y de aquí a allá tenemos aproximadamente 1000 kilómetros. Nos estamos despidiendo del hogar. Gracias de verdad a Omar, a Isney, a Javier, a todas las personas que me hicieron sentir como en familia. Estoy armando ya la ruta. Tengo una persona que me apoya, que es la de las luces. ¿Me permite por favor la lapicera? Gracias. Nosotros estamos acá, no se ve mucho, pero es en Venado Tuerto. Y de acá voy a pasar por Rufino. De aquí a acá son 100 kilómetros. De Rufino me voy hacia General Villegas por la 33. La idea es pasar la noche acá porque nosotros vamos a salir ahorita en la madrugada, tipo 4 de la mañana. Y al día siguiente vamos a ir hacia Santa Rosa. Está acá y tenemos dos opciones. Una es hacer una L acá y la otra es seguir bajando por la 33 y entrar por esta que es la 5. Sería la otra parada. Y de acá bajaríamos por esta acá hacia otro lugar que se llama Río Colorado. Tin, 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 hasta acá. Acá pasamos la noche y de ahí ya le pegaríamos derecho hasta las grutas. Vendríamos acá así por este lado. Acá la idea es ir a conocer una playa muy hermosa que me han dicho que llaman Conchillas. En todo eso tenemos más o menos 1000 kilómetros. Hice como fracciones de 200, 250 kilómetros más o menos entre ciudad y ciudad. Acompáñenos y vamos a encontrar el mar Atlántico. La última vez que vimos el mar estaba el mar Pacífico, que fue por el lado de Perú. Dicen que las aguas del mar Atlántico son heladas. Buenos días, ya estamos en la ruta. La luna está por allí, no sé si alcanzan a ver. Bueno, ahí arribita ese punto blanco, esa es la luna y nos está acompañando. Son las 4 de la mañana, ya salimos de Venado Tuerto. Lo más pesado va a ser después de Rufino. Me han dicho que hay muchos huecos. Esperemos que cuando lleguemos ahí ya esté un poco más claro para que se nos haga un poquito más llevadera la situación. ¿Por qué viajamos a esta hora? Para cuidar la temperatura del motor. Llegamos a Rufino, son las 5:46. El tema es que todavía no ha salido el mono. Por un lado bueno, porque tenemos más horas para andar con la fresca, como se dice por acá. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Villegas. Por esta rotonda, a ver, vamos a intentar seguir suave, a ver cómo está la carretera. Si vemos que está muy fea, hacemos lo que están haciendo todos estos camiones por acá, al lado de la ruta, mientras sale el mono. Claro, ya hay un aviso ahí que dice inicio de obra. Estamos a 100 kilómetros exactamente de nuestro destino del día de hoy. Calzada en reparación, decía ahí, le suena todo a blanquita. Efectivamente, la carretera está en mantenimiento fuerte porque no está la franja amarilla, blanca, se ven, pero se ven pocas. Ahí tienen ganas como de llover hacia el fondo. Les cuento que el mono ya está saliendo por allá atrás. La verdad, la ruta, sí tiene sus baches. Lo que pasa es que acá la gente anda muy rápido. Son carreteras que permiten andar mucho. Van a 120, 130 y se encuentran con un hueco, un sobresalto, una reparación y claro, les es difícil esquivarla. Yo voy en este momento a 60, como que no se me complica mucho esquivarlas. Pero mira, ahí había una, estas cositas negras que se ven, son sobresaltos. Uy, bueno, esa parte sí estaba pesada. Acá hay otro. Se puso pesado esto.
Miren esos colores, señoras y señores. Qué colores tan maravillosos. Bueno, aprovechenlos ustedes porque a mí me toca estar pendiente de la ruta, que no se nos va a atravesar ningún bache ni nada de eso. Estemos... ¡Wash! Ven que es que pasan rapidísimo. Miren, no le alcancé a ver ni la patente o la placa a esa camioneta. Es que acá tiene un pie pesadito. La clave es ver cuando cambia de color la ruta y ahí le bajas la velocidad. Qué amanecer tan maravilloso. Parece que la nube que estaba viendo es llena de agua. Para colocarle más dificultad a la ruta, pues miren, ahora está lloviendo y ahorita me acabé de comer un pozo, pero hizo temblar a Blanquita. Por acá no hay donde escampar, no hay donde meterse. Uy, no, loco. Esto sí es que toca decir uno ahí suavecito y la verdad no hay ningún pueblo por acá, caserío, nada. Hasta nuestro destino. El tema con el agua es que los pozos claramente se esconden. Ay, la negra se asustó. Ven por acá. Ay, Pani, no, dale a tu cama. Ya se fue ahí para la cama. Yo voy suave, pero igual no se ve nada. Bueno, hay camionetas. Quien puede, dicen por ahí. Miren, no tenemos afán. La lluvia ayuda a que el motor se refrigere. Esta ruta sí está destrozada acá. Llevo las estacionarias puestas para decir que voy suave, que por favor, cuidado. Esta es la clase de huecos que hay por acá. Bueno, este no está tan pesado, pero miren, si usted va muy rápido, créanme que eso les afecta demasiado. Miren eso. Hay unos que están más profundos. Es recomendable que esta ruta, primero, la hagan de día y segundo, vayan muy suave. Hay una parte que como que comienzan más de lo normal. Miren hacia allá. Miren esto acá. Está destruido esta parte. Miren esto. Hoy. Miren. Como son carreteras que son muy llanas, la gente que no conoce y no sabe viene muy rápido por estas rutas, pueden dañar sus autos en el mejor de los casos, pero esto también puede generar un accidente. Es para tener mucho cuidado, la verdad. Miren qué hermoso. Ya me hacía falta estos paisajes. A pocos kilómetros de General Villegas, algo inesperado está por suceder. Un desconocido nos hará una propuesta que podría cambiar el rumbo de nuestro viaje por completo. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Siendo las 7:30, llegamos a General Villegas. Estoy yendo hacia la plaza principal. Quiero parar en otro lugar como para echarme una siestita por la madrugada que me pegué. La señorita ya está desayunando. Tiene la comida lista. Dale, come. Mientras ella desayuna, yo les voy a mostrar la plaza principal de Villa General. No, de General Villegas. Acá hay muchos generales, coroneles, tienen muchos nombres así. Miren esta fuente que hay acá, súper linda, la verdad, bien cusca. Estas plazas de acá son súper grandes, parce. Miren, allá al fondo está la iglesia y por este lado, como que algo de la gobernación. Es una construcción neoclásica francesa y fue inaugurado en 1931. Fue el Palacio del General Villegas y hoy en día es la intendencia de este lugar donde estamos. Acá hay como 35.000 habitantes y estamos en la provincia de Buenos Aires. Acá hay un camping muy popular, quiero ir a visitar, entonces de acá vamos para allá. Blanquita quedó por allá, ni se alcanza a ver. Intendencia ya, municipalidad, iglesia. Me encontré acá al muchacho, Alfonso, y me está haciendo una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Te quiero cambiar. ¿Cómo le llamas a tu auto? ¿Se llama Blanquita o le dicen Bocho o Escarabajo? Bueno, también le pusimos Herbie en General Villegas. Si lo quiero cambiar por acá, por él. ¿De una que le contesté? Que no, eso no se cambia. No voy a cambiar mi casa. Che, vamos a doblar a la oferta. Si no, esta, la amarilla. Me irías cómodo en esta. Uy, sí, la verdad que sí, pero bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Por cuál? No, mentira, no vamos a cambiar. Vamos a seguir en Blanquita. Entramos acá porque me va a hacer el cruce de inflar las ruedas. Las vamos a calibrar. Acá el muchacho está tratando de convencerme. Es súper buen comerciante. Me dice, tranquilo, subite, mira, no pasa nada. Por esto es lo que estarían cambiando a Blanquita. Pero la verdad,
está muy lindo, sí, pero no es mi estilo. A ver, en mi vida me había subido a un bicho así tan lujoso. Ya está, ya picó. Nada, que una vez que se sube la garra, ya está. No, definitivamente no. Este es 1.8 turbo. Bueno, según acá el muchacho dice que levanta como 200 y péguele. Yo sí creo. Debe ser muy lindo estar manejando un bicho de estos. Pero cuando tú manejas un bicho de estos, vas muy concentrado en la ruta y no aprovechas el paisaje. La diferencia de ir en blanquita, que vamos a 70 y vamos a ir disfrutando el paisaje. ¿Ves? Es verdad eso. Entonces, por ello, decimos no a la oferta de cambiar esta cosita hermosa por esta que es más bella. Llegó la hora de descansar un poco. Ya armé la cama. Al lado de allá hay piletas, acá hay un lago hermoso y hay un camping detrás de él. Ya nos vemos un ratico. Ya descansamos un poco, ya armé nuevamente para conducir, organicé ahí, frutica para el desayuno. ¿Se acuerdan de la persona que me ayudó a inflar las llantas? Alfonso. Reviso el WhatsApp y me dice como, parce, ¿no quiere pasar a almorzar? Yo, wow, la verdad que viene muy bien, me ayuda muchísimo. Entonces vamos para ahí, pero esto es como también para mostrarles que si a ustedes les encanta viajar, si quieren hacerlo, solo den ese paso al vacío. Las cosas se van dando poco a poco. No todos los días es así, claramente, ¿no? Pero los días que son así, pues nada, hay que sonreír y aprovecharlo. Y los que no, también. Ahora les muestro este lago impresionante que hay acá. Ah, se escuchan las hojitas nada más ahí. La negra, miren la feliz, hermosa. Dicen, sí. Pero bueno, también se está quitando todas estas pepitas blancas que no sé, algún árbol las saca. Estas pepitas son rarísimas. Este lago es artificial, muy lindo. De este lado está el parque municipal, pero del lado de allá, ahí están las piletas. Acá le llaman piletas a las piscinas. Y siguiendo más hacia allá está el camping. La verdad, un espacio súper lindo, maravilloso. Miren esto. Acá la gente viene a pescar, tranqui, traen sus reposeras. Verde, hermoso todo este lugar. Lo que estamos viendo ahí, ese es el camping municipal. Tienen mesas, tienen barbecue. Está la zona de la carpa. Acá está la entrada. Parque Municipal General José de San Martín. Ven que acá hay muchos generales. Hace un momento Omar me decía algo muy lindo y reflexioné de algo. Ayer lo vimos en el mapa y ya hoy estás ahí. Así son los sueños. Hay que trabajarlos y cumplirlos. No hay otra. No se van a cumplir solos. Hay que madrugar, levantarse y ir por ellos. Y esto es para cualquier cosa, para lo que ustedes deseen, para lo que ustedes sueñen, estén organizando, háganlo. Pero hagan las acciones, no se queden solo en las ideas o en los pensamientos ahí, sino vayan y salgan por ellos. ¡Ay! Un policía acostado. ¿Qué es un policía acostado? Mire, eso que está ahí atrás. No tenía idea de que hoy estaría lanzándome a una piscina en la casa de un nuevo amigo. Viajar es una aventura completa y la clave está en vivir el presente, disfrutar cada momento donde sea que estemos. Luego del almuerzo y del chapuzón hermoso que nos acabamos de meter, acá en Argentina es sagrada la hora de la siesta. En serio, de 12 a 3, parce, todo para. Y Alfonso me dijo, ahí te coloco un colchón para que descanses. Yo, oh, ¿cómo así que para que descanses? Y sí, para hacer la siesta. Entonces, vamos a hacer la siesta. Este hombre me sigue tratando de convencer para que le cambie a Blanquita, pero ya le dije que no y que no y que no. Y mire, me tiene aquí en el asado, pero va a explicarme. Ahora le estoy haciendo un asado para que aprenda. ¿Cómo es la Lo que vuelta al hicimos asado? ahora, limpiamos la parrilla, le pusimos esta parte, la pusimos acá arriba, se quemó y quedó limpio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a salar el asado. Parce, esto es todo un arte, esto es como el mate que ellos preparan. Es increíble. Esto es matambre. Perfecto. Es la parte de la costilla de la vaca. Esto acá se demuestra al costado. Ok. Desarmar finito. Y vamos a hacer matambre. Bueno, vamos a hacer, es mucha gente, pero a la pizza. A la pizza. Ya tenemos el queso, tenemos la salsa. A la salsa la vamos a condimentar un poco. Ahí va. Esto es sal fina, se tendría que hacer con sal gruesa en realidad. Nos masajea un poquito. Ya la carne igual consume la sal que precisa. ¿Y después la colocas ahí y ya está? ¿En la parrilla o qué? Claro,
se pone siempre del lado de la grasa. Para que quede bien la grasa. Ok. Y siendo costillas, se pone del lado del hueso. Miren, esto es jamón de cerdo ahumado y la verdad esto es una delicia. De verdad, muchísimas gracias acá a los parceros que, wow, qué delicia. En serio, así te atienden acá en Argentina. Aquí hay algo muy, muy impresionante y todo el asado se hace con la brasa. No es con el fuego total, sino solo con la brasa. Y acá que estamos haciendo, estamos tanteando el calor. Ahí va. Pues esta es la parte, esto más finito. Ahora ya hay que darle vuelta. ¿No ves cómo tiene un poquito de sangre? Sí. Ya empieza acá, hay que darle vuelta. Y lo vamos a hacer a pizza, entonces le vamos a echar salsa y queso. O de ternero. Esto es lo más raro que voy a comer en mi vida. Parce, huevos de ternero, nunca. Lo más raro, he comido gusanos en la selva, pero huevos de ternero no. Vamos a ver qué tal. Antes de irme, dejo un pequeño recuerdo acá en la casa de Alfonso como agradecimiento a tanta amabilidad. Son las 4:30, se me hizo tarde. Jani, vamos. Y vamos a hacer ruta, vamos a tanquear un poquito y vamos a hacer ruta. Caminen. Ya tanqueamos acá 8.000 pesitos, son como 8 litros. Me dicen que en General Pico la gasolina es más económica, por eso no tanqueamos a full. Tanqueamos 8 y de aquí a General Pico tenemos 147 kilómetros. Espero con eso llegar y debo tener algo en la reserva. Venga, a ver. Y miren, ahí quedó. Espero con eso llegar. Vamos a ver. Estamos transitando la ruta 33 y en unos instantes vamos a tener que tomar la 4 y también la ruta 1. Todo esto para llegar a General Pico. Está en la provincia de Las Pampas. El combustible es más económico porque hace parte que ya como que de la Patagonia, una cosa así. Ya está aclarando un poco. No sé por dónde va a salir el mono hoy. Llegamos a General Pico, vamos a tanquear. Estamos en la YPF, estamos esperando que Blanquita también descanse un poquitico. Le dimos agüita a la negra, Blanquita esté bien, ya toqué la bomba de gasolina, está bien, la bobina no está tan caliente, acá está como suave, entonces está súper bien. Y vamos a tanquear y me tocó pedir ayuda. Miren, llegaron mis 2 camiones a ayudarme para la gasolina de todo el viaje, no mentiras. Pero vengan, acá la gasolina sí está mucho más económica, la nafta, entonces la verdad, uff, parce, sí ayuda un poco. Dicen que de aquí hacia abajo como que está a este precio o sigue bajando. Ojalá sea así para que nos ayuden un poco más. Y bueno, ya se fue el carro que yo quiero que deje la plática ahí. ¿Cuánto creen ustedes que le va a entrar a Blanquita? Tanqueamos en Venado Tuerto, hicimos 200 kilómetros, tanqueé en general, le coloqué 9 litros. ¿Cuántos litros creen que les va a entrar? ¿Y cuánta plata creen que es? Déjenlo ahí, les voy a mostrar. Fueron 15.523 litros. La verdad que sí se siente un poco la diferencia a lo que veníamos tanqueando por el norte. Y dicen que hacia el sur es más económica, entonces vamos para ahí. Bueno, ya amaneció, no me di cuenta por dónde salió el mono. Nos pusimos ahí a hablar en la YPF con unas personas ahí que les llamó mucho la atención Blanquita. Pero lo que más me gusta de estas rutas son esos árboles al lado y lado. Hacen como un callejoncito hermoso. Es increíble. El mono creo que salió por allá, porque por ahí está nubladito. Estamos transitando la ruta 107. A ver, esperen, no, mentiras. Según el mapa está la 102. Y estamos a 132 kilómetros de Santa Rosa de la Pampa. Según el mapa, 1 hora y media. Pero creo que andando a 100. Nosotros no creo que lleguemos a esa hora. Igual Blanquita viene andando súper bien. En este momento Blanquita está andando, está andando mucho. Está a 95. Vamos a bajarle un poco. Nosotros normalmente vamos a 80. En la YPF me preguntaban que por qué viajaba en la noche. Yo les decía, no es que me guste viajar en la noche porque prefiero observar estos paisajes que son hermosos, literal hermosos, en el día, pero el tema es que con la temperatura que hace acá a mediodía es
imposible. Sube a 30, 33, hasta 37, sensaciones térmicas de 40. Prefiero no hacerlo para no forzar a esa Blanquita. Básicamente es por eso. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy en Santa Rosa de la Pampa. No sé a dónde voy a llegar. Lo que sí sé es que cuando llegue voy a descansar un rato y luego si hago el desayuno. Esperemos que siga así nubladito, menos una horita para andar con el aire fresquito. Todavía no está tan caluroso. Vamos a ver qué temperatura está haciendo en este momento. Acabé de ver la última actualización que hizo en temperatura en general. El pico fue de 24 grados. Creo que da para andar un poco y Blanquita se viene portando súper bien. Está corriendo la niña. Vamos a disfrutar un poco de estos paisajes. Lo que sí veo muchísimo en la ruta es maíz. Parce, todos esos cultivos, todo lo que ven ustedes ahí son de maíz. Acá debo hacer un desvío por las 7. Dice que debo voltear por acá. Bueno, esta parece que no es la principal, porque el Santa Rosa me botaba por el otro lado y decía 115 kilómetros. Pero parece que acá son como, literal, son como 4 kilómetros menos. Está la ruta 7. Parceros, miren esta cosa tan maravillosa. La verdad, yo soy un citadino y no sabía nada de esto. En serio que yo no lo sabía. Primero, busquen a la negra. ¿En dónde está Hani? A ver, ese es el primer reto. ¿Dónde está la negra? Hani, mírenla, ahí está. Ustedes sabían, todo ese campo que están viendo ahí, todo eso verde que se ve, no sé cuántas hectáreas eran, son girasoles. Están agachaditos porque como que el mono pues todavía no ha salido bien, pero a medida que el sol va subiendo, los girasoles se van levantando. Ya hay unos cuantos que están buscando el sol como tal. Parce, en serio, yo nunca había visto esto. ¿Ustedes sabían eso? ¿O yo soy muy ignorante? Qué cosa tan maravillosa. En serio, este campo de girasoles es increíble. Yo quedo anonadado. No alcanzo a ver dónde termina. Ahí está esa niña hermosa. Y los autos pasan acá un poquito rápido. Nosotros no. Nosotros vamos a 80. Ya estamos como a 12 kilómetros de Santa Rosa de la Pampa y me encontré esto. Cuando estaba en Córdoba, una persona que me encontré me dijo: si pasas por Santa Rosa, me escribís. Le escribí ayer, pero no me contestó. Entonces vamos a caer de surprise, a ver si está, si no está. Pero me encanta esta bienvenida a esta ciudad por los árboles. Ah, qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Este paisajito que arman los árboles está impresionante. No está haciendo tanta calor, o no la siento así, pero bueno, ya estamos muy cerca. Ya les voy a mostrar porque la verdad en el mapa Santa Rosa se ve grandísimo, se ve bien en grande. Esta es la capital de La Pampa. Aquí al lado derecho tenemos el Poder Judicial, creo que sí. Me dijeron que era el Poder Judicial. Algo con la abogacía y demás. Ahí está. Y bueno, estamos buscando la dirección que les dije hace un rato, pero súper lindo esto por acá. Y ya comenzó a hacer un calor, pero el qué calor. O sea, ya comencé a transpirar, ya estoy... Y voy a tener que prender el aire acondicionado de Blanquita. Tengo dos. El primero es este, mírenlo acá. Ese es el primero y bota airecito por acá. Pero ese sí o sí tiene que estar el auto ahondando. Y el segundo es este. Miren, ahí está el aire. Y también es para los dos. Para la negra, ¿cierto? Aunque a la negra no le gusta mucho el aire, como que lo esquiva. Ya me lo coloco aquí para mí. ¿Qué les parece el aire mío? Es de 24 voltios, tiene 2 velocidades, está fabuloso. Me han dicho que si le coloco una bolsa de hielo atrás,
daría aire más fresco, pero no sé cómo hacer ese invento. Ya encontramos la dirección y miren, allá en el fondo se ve una combi. No he visto muchas acá, pero hay más que bochos. Y pues desafortunadamente ya golpeé, ya llamé, aplaudí, pero no hay nadie. Ahora vamos a buscar un lugar para hacer el desayunito. Y se hizo el batido. Estoy probando, bueno, probando no, la licuadora está ahí más o menos, pero ahí están dando. Hace rato no hacía mi batido acá en esta licuadorita. Está el desayuno. Chao. ¿Ya estás? Luego del desayuno que ingerimos el día de hoy, que agradecimos completamente, vine a visitar este lugar que se llama el Parque de Don Tomás. Tiene 500 hectáreas. No hagan que las camine porque eso es muchísimo. Está súper lindo. Al lado de allá están las piscinas o piletas, como le llaman acá. Por el lado de allá está la zona de camping. Tiene parrilleros, tiene también canchas de vóley, de básquet. Esto está impresionante, es gigante. Lo voy a colocar acá en el mapa para que lo puedan llegar a dimensionar un poco desde el aire, porque no tengo dron todavía. Todavía. La estancia La Malvina está acá y fue del fundador de esta ciudad. Entonces ya hoy en día está recuperada. No sé en dónde está, pero está por acá en algún lado. Está haciendo una temperatura. Me dan ganas de irme a meter allá porque estoy acá todo. Me encantan estos lugares, que las ciudades, los pueblos tengan esto. Esta es la ciudad, igual la capital, que tengan estos espacios así verdes gigantes, ideales para desconectarse, hacerse un poquito de la ciudad. Súper recomendado. Me encontré con Jimmy, que ahorita los va a presentar. Y acá el parcero Carlos estaba preguntando que el tema de las banderas que yo siempre llevo acá, todo el tema. Yo le dije, yo en ese lado siempre normalmente pongo una bandera del país donde estoy. Y en un rato apareció con esto. No sé, por allá fue y compró una. La vamos a colocar en este instante. Ya va a cambiar un poco el estilo de blanquito. De verdad, Carlitos, muchísimas gracias. De verdad es que los Carlos son geniales. Tú te lo mereces y esto, la verdad, de corazón, es el regalo. No, ya mismo la vamos a colocar. Que les iba a presentar a Jimmy, mire, ahí está Jimmy, que le dicen rojo y... Alias Jimmy. Usted me que me colocó la chapa. Acá la chapa se les llama el apodo. Ahí está Doris, que es su pareja. Y por acá hay otros parceros que, mire, de verdad no sé ni siquiera todavía el nombre. ¿Ustedes me presentaron? Sí. ¿Sí? Uy, no, qué poca memoria tengo. Bueno, está NN, el hijo de NN y la esposa de NN. Vinieron por acá, es que a conocer la nave. Que no creen que un bocho llegue hasta acá. No, yo estoy impresionado, mejor dicho. Si llega, ellos están a esto de salir de viaje también. Ya ahorita en un rato nosotros vamos a emprender viaje. Vamos hasta Río Colorado. Tenemos de aquí para allá, tenemos 277 kilómetros y dicen que no hay absolutamente nada de aquí para allá. Entonces antes de salir cargamos nafta y darle hasta Río Colorado. Y ahí estamos ya a 200, si no estoy mal, 260 de las grutas de nuestro destino. Y la negra ya está durmiendo. La negra ya está por allá. Ya está roncando por allá. No esperaba lo que nos encontraríamos más adelante en la ruta. Buenos días desde la ruta. Les cuento que esto está con mucha nieblina. Es la primera vez que en Argentina me toca nieblina, pero está súper pesada. La cámara de pronto no se nota bien. Estoy buscando un lugar idóneo para parar porque no, aparte de que no se ve un carajo, para sacar las exploradoras, las rompenieblas. Se nota que ya estamos llegando al Atlántico o que vamos haciendo ruta hacia el sur, porque de verdad está haciendo frío. Acá encontramos un lugar como para estacionar. Acá hay un cruce de ruta hacia allá, no sé qué ruta es, recién la pasé, no se ve absolutamente nada. Esos focos blancos alumbran muchísimo, pero no está viendo casi nada. Entonces vamos a quitar acá las exploradoras, estas y esta, pero las prendo porque a ratos hay una que no está en contacto y la otra sí. Entonces vamos a ver que las dos estén en contactos. Efectivamente, como les decía, miren, hay una que sí está en contacto y otra que no. Es porque acá tiene un jueguito con la masa. Ahí es. Ahí ya está esta. Ahí está. Ah, esta es. Aunque hay una que está alumbrando no sé para dónde. Para Pekín. Esta sí está ahí hacia abajo. Bueno, hay una que está acá y la otra está por allá, re lejos. Pero si la bajo más, se apaga. Entonces, vamos a dejarla así.
Bomba está fría. Bobina tibia. ¡Ay, esta lata está recaliente! Así está caliente, caliente, caliente. Caliente, caliente. Bueno, está haciendo tanto frío. Me preocupa porque yo pensé que estaba haciendo más frío afuera. Entonces pensé que el motor estaba un poquito más refrigerado, pero no. Vamos a seguir. Y la niña me ganó el puesto. ¡Vamos, niña! Dale. A tu cama, a tu cama. Acá podemos apreciar lo bien alineadas que están las exploradoras. Claramente hay una que va hacia el piso, que está bien, alumbrando la línea amarilla. Y hay otra que es la señal de Batman, porque no alumbra sino para el cielo. Ahí se medio alcanza a ver de la nieblina tan fuerte que hay acá. Toca cuadrarla, bajarla, moverle la posición. Pues está como de verdad la señal de Batman. Voy a colocar ahí el logo de Huellas del Presente que queda ahí. Acá tenemos una intersección muy importante. Nosotros venimos por la ruta 35 y acá podemos hacer una ruta que es la 9, que creo que es esta de acá al lado, pero es de ripio. Estaríamos más cerca, pero es ripio. Entonces, creo que no. Estamos ya a 175 de Río Colorado. Eso quiere decir que en una hora, oiga, venimos re bien. Hora y media, ponele. Hemos hecho 100 kilómetros. Esta es la ruta 154, acá está el desvío hacia Río Colorado y hacia La Adela, que es a donde nosotros vamos. Y allá, hacia allá uno sigue hacia Bahía Blanca. ¡Uy, está frío! Oigan, miren este paisaje tan lindo. Se me hace un poco parecido al de Córdoba, que eran como subidas, bajadas y a los lados muchos árboles. Eso sí, no hay nada, absolutamente nada. Llevamos más o menos 140, 150 kilómetros, que ni un caserío, ni un pueblito. Oigan, les cuento que estoy probando la calefacción. ¿Se acuerdan cuando bajé el motor? Dije, voy a tratar de arreglar la calefacción. Pues no quedó con los implementos adecuados, pero se arregló. O sea, está funcionando. Por este lado entra un calorcito delicioso, pero yo la aprendí fue porque tenía los pies fríos, pero hasta allá no llegan. Esta ruta está impresionante. Eso sí, no pasa tampoco mucho auto. Lo bacano de estas rutas es que parce, están muy bien cuidadas. El único pedazo que tuvimos feo fue de Rufino para adelante, pero el resto las rutas están súper bien. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero no hemos pagado ni un peaje. Esperemos que sea así, no quiero invocarlos. Paramos a refrescarnos un poquitico, a dejar que Blanquita descanse. Negra está revisando que todo esté bien. Dijo, sí, ahí todo está bien, solo hay que esperar. Les quería mostrar este paisaje. Acá estamos en un poquito alto, es que acá no hay mucha altura. En Argentina todo es muy llano, pero digamos que acá hay unos cuantos metros de altitud y allá se alcanzan a ver lo plano y los árboles al lado y lado. Es hermosísimo. De verdad que esta ruta es muy linda. Eso sí, no hay nada de señal, no hay ni un caserío, no hay un pueblito, no hay una estación de gasolina, nada. Entonces es importante, si van a hacer esta ruta, traigan bien tanqueado el carro. Creo que hasta Río Colorado es que hay algo. El mono ya está por este lado, ya está ahí arriba. Y miren, de verdad casi no pasa nada. Uno de vez en cuando, ahí, tranqui. Me llama muchísimo la atención saber por qué acá no hay cultivos de nada. Ni de maíz, ni de soja, que son muy populares por acá, ni hay ganadería. Y lo otro es, yo me pregunto, ¿toda esta tierra de quién es? O sea, todo esto es del estado, es de algunos pocos. Lo que hay entre Río Colorado y La Pampa, porque de verdad son extensiones muy grandes de tierra, pero tampoco está cercada. Argentina tiene una extensión muy grande. Vamos a 90 aproximadamente, tenemos menos de medio tanque, tiene que alcanzar. Esperemos que sí, porque la verdad, como les repito, por acá no es ni un alma. Blanquita se viene portando súper bien. No debí cantar victoria tan pronto. Esto es
recto, recto. Me dan ganas como de colocar acá alguna cosa que sostenga la dirección y un pie automático y colocarle modo automático a Blanquita. Miren, esta curva, yo creo que de verdad no es exagerar, mini curva, porque es una mini curva según la señalización que tenemos ahí. Casi unos 80 kilómetros, no hacia esto. Es verdad que vamos hacia el fin del mundo, son muy rectas y me dicen que por la ruta 3 son aún más. Se pierde la carretera en el horizonte. Hicimos otra parada porque algo me llamó muchísimo la atención. Es la primera vez que lo veo. Échenle ojo a esto. No sé qué es. Entonces, si me pueden explicar, ya genial. Miren, todo esto está lleno, las tapas de los autos, con cintas rojas, reflectivas. Pero adicional a eso, cuando llegué acá, hay como un altar de Gauchito Antonio Gil. Hani, ven acá. Parece que le dejan ahí ofrendas. No sé quién sea. Hani, ven acá. Hay agua, hay cigarros, vino, durazno, bueno, hay de todo un poco. Me llama muchísimo la atención porque no dice San Antonio, no dice San Benito, no, como que no dice santo, sino dice Gauchito. Perdón. Si alguien me puede contar un poco más de la historia, o lo deja ahí en los comentarios. Acá hay placas, acá ahí se bendice nuestro hogar, familia, ahí dice Lillo Flores. Nunca había visto esto. No sé si él es el patrono de los conductores, como por ejemplo nosotros en Colombia tenemos la Virgen del Carmen, la patrona de los conductores. Todas las que están acá le colocan M y G. Aproveché también para que la negra se hidratara, pero no tomó agüita. Hani, ¿va a tomar agua? No. Ella dice, no, ya quiero llegar a esa Río Colorado. Ya voy, patrona. La patrona manda. Blanquita está caliente. Está tibio, esto ya está tibio. Y acá también ya está caliente. Estamos a 40 kilómetros de Río Colorado. Ya Río Colorado hace parte de la provincia de Chubut. Algo se siente diferente, como si la energía del altar del Gauchito Gil nos estuviera advirtiendo. No alcancé a hacer 10 kilómetros desde el Gauchito Antonio Gil y no sé, algo le está sonando a la rueda, pero no sé qué es. Le quité la copa para ver si veía algo extraño, ya la miré por dentro, no le veo nada, pero tiene un chirrío. Hacían de derecho, hacían de para un lado, para el otro, tiene el chirrío. Apenas comienzo a andar. La otra opción que tengo es levantarlo y mirar, no sé, mover la rueda a ver si está bien. Parce, se me pone de piel de gallina. Uy, qué cosita. Miren. Desde Santa Fe, Bogotá, a región patagónica.